encontraba tranquilamente revisando los próximos autos de Geely cuando apareció una camioneta con más de 1000 caballos. Y pensé, bueno, esto ya se salió completamente de control. Pero después vi los otros 6 y entendí algo bastante más preocupante. El problema no era la camioneta, era el plan. Porque Geely ya no parece estar lanzando carros para probar suerte. Parece estar intentando construir un rival para prácticamente cada tipo de comprador que existe. El primero es el Geely EX2, conocido en China como Xingyuan. Y este pequeño eléctrico me parece posiblemente más peligroso para la competencia que algunos monstruos de lujo que veremos después. ¿Por qué? Porque un carro de 1100 caballos impresiona a Internet, pero un carro barato que vende cientos de miles de unidades es el que hace que los directivos empiecen a pedir reuniones un lunes a las 7 de la mañana. En China, el X2 se ha movido alrededor de los $10,000 a $13,000, dependiendo de la versión y configuración. Aunque obviamente ese precio cambia brutalmente cuando el auto sale de China por impuestos, transporte, homologación y margen comercial. Y no estamos hablando de una caja con 4 ruedas y una tablet pegada con silicona. Ofrece batería de fosfato de hierro y litio. Versiones de aproximadamente 310 y 410 kilómetros de autonomía bajo el optimista ciclo chino CLTC. Tracción trasera, suspensión trasera multibrazo, una pantalla central de 14,6 pulgadas y hasta un maletero delantero de 70 litros. Pero la cifra verdaderamente indecente llegó en ventas, convirtiéndolo en el automóvil más vendido de China durante ese año. 465,000. Para ponerlo de otra manera, mientras muchas marcas todavía están explicándole a sus clientes por qué un eléctrico económico tiene que sentirse como un electrodoméstico de alquiler, Geely encontró la manera de vender casi 500,000. Y ahora lo está empujando hacia distintos mercados internacionales. Ahí aparece la verdadera estrategia. No conquistar primero al cliente rico, sino entrar por abajo, multiplicarse y hacer que el logo deje de parecer extraño. Porque cuando una marca nueva te vende el automóvil aspiracional, es fácil ignorarla. Cuando empieza a llenar estacionamientos, ya no. Y entonces apareció el Geely Galaxy M7, que es donde la cosa empieza a ponerse particularmente desagradable para quien todavía cree que los híbridos chinos solamente compiten por precio. Este ACV híbrido enchufable llegó en China con precios promocionales desde aproximadamente $16,000 y versiones que rondan los $20,000. ¿Sí? Ya sé. En muchos países con $20,000 apenas empiezas una conversación seria con un vendedor. En China, Geely te pone delante un SUV mediano híbrido enchufable que promete hasta 225 kilómetros de autonomía puramente eléctrica bajo ciclo CLTCI, alrededor de 1730 kilómetros de autonomía combinada. Pausa, 1730. Aquí es donde yo normalmente miro la ficha 2 veces porque parece que alguien accidentalmente pegó la autonomía de un avión pequeño. Evidentemente, esas cifras se obtienen bajo protocolos de homologación y en la vida real van a depender del clima, velocidad, carga y forma de conducir. Pero incluso aceptando esa letra pequeña, el planteamiento es brutal. Geely declara además consumos con batería descargada cercanos a 3,35 litros cada 100 kilómetros bajo su metodología de prueba. Y entonces entiendes lo que están intentando hacer. Eliminar la vieja ansiedad de ¿y dónde cargo? Vas al trabajo en modo eléctrico, haces los recorridos cotidianos sin despertar el motor, y cuando quieres atravesar medio país todavía llevas gasolina como respaldo. ¿Revolucionario conceptualmente? ¿No? Toyota, BAD y muchos otros llevan años trabajando híbridos. Lo incómodo es la combinación de autonomía, equipamiento y precio doméstico. Porque Geely no está diciendo inventamos el híbrido. Está diciendo ¿qué pasa si lo llenamos de tecnología, le ponemos números enormes y lo vendemos suficientemente barato para obligarte a compararlo? Y ese verbo, comparar, es exactamente lo que las marcas establecidas deberían temer. Pero quizá tú dices, muy bonito el SUV familiar, yo quiero algo más elegante. Tranquilo, porque Geely aparentemente decidió que dejar un hueco libre era pecado. Aquí entra el Galaxy Starshine 7, también conocido como Xingyao 7,
un sedán híbrido enchufable de casi 5 metros que parece diseñado específicamente para recordarnos que el sedán todavía no está muerto. Simplemente se fue a China a hacer ejercicio. Jaja. Sus precios chinos se han colocado aproximadamente entre los $15,000 y $20,000 dependiendo de versión y promoción. Y aquí empieza lo absurdo. Existe una configuración de tracción integral con unos 312 kilovatios, aproximadamente 418 caballos y 526 Nm de torque, capaz según sus cifras oficiales de acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 5,4 segundos. Déjame repetirlo. Un sedán híbrido familiar, con precio chino de carro relativamente accesible, haciendo tiempos que hace no demasiados años asociábamos con deportivos serios. Y no termina ahí. Ofrece baterías de distintos tamaños, hasta alrededor de 170 kilómetros eléctricos homologados bajo CLTC en determinadas versiones, mientras el sistema híbrido Northor AI Hybrid 2.0 intenta exprimir cada gota de combustible con una eficiencia térmica declarada extremadamente alta. ¿Qué significa todo eso para una persona normal que no se duerme abrazada a una ficha técnica? Que podrías tener un auto silencioso y eléctrico para la rutina, gasolina para viajes largos y suficiente potencia para tomar una incorporación a autopista sin tener que redactar testamento. La gran pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuánto costaría cuando salga de China? Porque $16,000 en China no significan $16,000 en Latinoamérica, Europa o cualquier otro mercado. Y ahí es donde yo frenaría el entusiasmo. El auto puede ser espectacular. La verdadera batalla se gana cuando sabemos precio local, garantía, servicio, repuestos y depreciación. Aún así, como declaración de intenciones, es casi una provocación con 4 puertas. Y ahora tenemos que hablar del B900, porque aparentemente alguien en Geely observó una minivan y dijo, esto necesita más lujo, más pantallas y suficiente autonomía para escapar de una reunión familiar sin detenerse. Jaja, el Galaxy B900 es una enorme MPV electrificada de rango extendido, que ya se lanzó en China y que Geely utiliza para empujar su marca hacia arriba. Los precios promocionales chinos arrancaron aproximadamente en $38,500 y subían hasta unos $47,000, mientras sus precios regulares podían superar los $50,000. Aquí ya no estamos hablando de un carrito barato buscando volumen. Estamos entrando a territorio donde Geely quiere convencer a familias adineradas y usuarios ejecutivos de que el lujo no necesita obligatoriamente un emblema alemán en el capó. El V900 combina un motor de gasolina de 1,5 litros que funciona dentro de su sistema de autonomía extendida con 2 motores eléctricos cuya potencia combinada se ha situado alrededor de 340 kilovatios, unos 456 caballos y 523 Nm. Dependiendo de batería y versión, anuncia aproximadamente entre 220 y 260 kilómetros de recorrido eléctrico bajo CLTC y hasta unos 1,220 kilómetros combinados. Y aquí, la minivan deja de ser ese vehículo que asociábamos con llevar niños al colegio, y comienza a aparecer una sala VIP, que accidentalmente aprendió a moverse. Luego está el Galaxy M9, y aquí fue donde empecé a pensar que algunas marcas tradicionales quizá deberían dejar de reírse de los autos chinos y empezar a conducirlos. El M9 es un SUV enorme, de 3 filas y 6 plazas, que en China llegó a ofrecerse con precios promocionales alrededor de los $25,000 en sus versiones de entrada. Sí, aproximadamente $25,000 por un SUV de más de 5 metros con una cabina cargada de tecnología. Y no soy yo exagerando para provocar clics. El sitio estadounidense Edmunds puso uno a prueba en 2026 y el resultado fue suficientemente llamativo para que su editor considerara que otros fabricantes deberían prestar atención. El auto ofrece una gigantesca pantalla delantera, refrigerador, entretenimiento posterior, asientos pensados para competir en confort y un sistema híbrido capaz de recorrer largas distancias. Geely, además, comunicó que el M9 vendió alrededor de 39,000 unidades durante sus primeros 4 meses en el mercado. Ahora imagina el problema psicológico.
Durante décadas nos acostumbraron a una escalera sencilla. Más tamaño, más tecnología y más lujo significaban inevitablemente más dinero. China está intentando agarrar esa escalera y lanzarla por una ventana. Jaja, ojo, no confundamos precio chino con precio internacional. Si algún día un vehículo así aterriza en determinados mercados, aranceles, regulación y logística pueden destruir por completo esa ventaja. Y tampoco basta con que algo tenga 20 pantallas para que envejezca bien. Necesitamos comprobar confiabilidad, software, soporte y valor de reventa con los años. Pero aquí está la amenaza. Si Geely puede fabricar algo que un medio estadounidense prueba y considera genuinamente competitivo, entonces el argumento de «son baratos porque son malos» empieza a quedarse sin gasolina. Y cuando pierdes ese argumento, solo te queda competir. Hasta aquí todo parecía relativamente civilizado. Autos baratos, híbridos eficientes, lujo tecnológico. Cosas normales de una industria que quiere crecer. Y entonces llegamos al Galaxy Cruiser 700. Este aparato es la razón por la que al comienzo te dije que pensé que Geely había perdido la cabeza. Porque hablamos de un SUV todoterreno híbrido enchufable con chasis preparado para uso severo, 3 motores eléctricos en su configuración anunciada y una potencia combinada declarada de 830 kilovatios. Traducido al idioma universal de «¿pero para qué demonios necesitas eso?». Aproximadamente 1113 caballos. 1113 caballos en algo que probablemente utilizará más gente para estacionarse frente a un supermercado que para cruzar Mongolia. Y me encanta el exceso precisamente porque dice muchísimo sobre el estado actual de la industria china. El concepto que anticipó este modelo ya mostraba funciones extrañas como desplazamiento lateral tipo cangrejo, capacidad para maniobrar casi sobre su propio eje, asistencia para vadear y sistemas capaces de mantener control incluso ante problemas con los neumáticos. La versión de producción, Cruiser 700, está prevista para entrar al mercado chino durante 2026 y distintas informaciones apuntan a una expansión internacional posterior. ¿Precio? Aquí no voy a inventarte uno porque todavía no existe un precio oficial definitivo que podamos tratar como referencia global. Y me parece incluso más divertido así, porque Geely ya consiguió que estemos hablando del carro antes de saber cuánto costará. Su objetivo es evidente: entrar al territorio emocional de Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Clase G y la nueva generación de todoterrenos chinos. No basta con ser eficiente. Ahora quieren ser aspiracionales, exagerados y hasta un poco ridículos. Y admitámoslo. En el mercado de los 4x4 caros, ser ligeramente ridículo nunca ha impedido vender. A veces es requisito. Y finalmente llegamos al número 7. Pero aquí tengo que hacer algo que en YouTube parece haberse vuelto revolucionario: decir la verdad. El Galaxy Light de segunda generación es un concepto, no un modelo de producción con precio y fecha de entrega confirmados. No te puedo decir, costará $30,000, porque sería sacármelo elegantemente del bolsillo. Y para cuentos ya tenemos suficiente publicidad automotriz. Geely presentó esta segunda evolución del Galaxy Light en Auto China 2026, como una demostración de hacia dónde quiere llevar su diseño, inteligencia artificial y arquitectura tecnológica. Y precisamente por eso lo dejé para el final. Porque este carro no es importante por lo que puedes comprar mañana. Es importante por lo que insinúa que podrías comprar después. Geely está trabajando en su estrategia Full Domain AI 2.0, en nuevos sistemas de asistencia, interacción por inteligencia artificial y una integración cada vez mayor entre software, propulsión y vehículo. El Galaxy Light funciona como ese prototipo que una marca coloca bajo luces dramáticas mientras dice: «Mira lo que estamos aprendiendo». ¿Llegará exactamente así a producción? No está confirmado. Tendrá ese nombre. Tampoco podemos asegurarlo. ¿Precio? No existe uno oficial, pero conecta todos los puntos anteriores. Así que quiero saber algo. Si mañana estos 7 autos llegaran a tu país con precios realmente competitivos, ¿seguirías comprando Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia o la marca que has defendido toda la vida? ¿O por primera vez te atreverías a poner un Geely en tu garaje? Porque una cosa es burlarse de los autos chinos desde internet,
Y otra muy distinta es seguir riéndote cuando uno se estaciona al lado del tuyo con más tecnología, más potencia y una cuota mensual más baja.